Buenos días, hermanos. La clase del día de hoy se llama Vivir por Fe. Corresponde a la unidad 2 llamada El Evangelio en la Carta a los Gálatas. Nuestro texto se encuentra en Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cuando se compra un producto no es agradable para nadie ver que en las letras pequeñas venía algo que no considerábamos al comprar. Nos da un sentimiento de que fuimos estafados. Pero cuando Dios da su palabra a su pueblo, podemos confiar que la cumplirá. Él no hace nada engañosamente. Los Gálatas habían recibido el Evangelio y se habían convertido en seguidores de Cristo, pero se confundieron por la enseñanza errada de algunos que agregaban cosas de la ley para la salvación. Pero Pablo les dice en esta carta que Dios no consideraba la ley un requisito para la salvación y los exhortó que ellos tampoco deberían de considerarlo. Esto lo vimos la clase pasada. El primer punto se llama recibir el Espíritu por la fe. Pablo había mostrado un evangelio completo. Hemos visto cómo Pablo siempre usó la palabra de Dios, que en ese tiempo era el Antiguo Testamento, para dar a conocer a Cristo. Sabemos que Cristo está presente desde el Génesis. Se va dando a conocer en diversas figuras, tipos, profecías, salmos. El evangelio que daba Pablo no tenía letras pequeñas, era un evangelio completo. En Ezequiel 36:26 se habla del nuevo pacto, en donde tiene que ver con la vida de Cristo en el creyente. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pablo comienza en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. La palabra fascinar alude a una confusión mental, alude a la enseñanza del ojo malvado, a hombres malvados como los que narra Proverbios 23:6 y 7, que dieron a comer pan pero para fines malvados, o como la gente que nombra a Jesús en Mateo 20:15, que les dice que su ojo es malo porque no están de acuerdo con lo que el Señor pagaba a sus jornaleros, pensando que era injusto. O en Marcos 7:22 alude al ojo maligno como cosas que salen del hombre solamente para contaminar. Así les expresa el apóstol. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Es decir, no hay letras escondidas, sino una descripción amplia. El versículo 2 pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Los Gálatas habían experimentado al Espíritu Santo, obrando poderosamente. El Evangelio es claro y al creer en Jesucristo como Salvador, el Señor no solamente perdona los pecados, sino que también da un nuevo espíritu para depositar su Espíritu Santo en la vida del hombre. En ese momento Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre. Por eso el apóstol ve a los Gálatas como si hubiera una necedad en su vida. Les quiere hacer recapacitar preguntándoles en el versículo 5, ¿cómo es que el poder del Espíritu Santo se manifestó? ¿Por las obras de la ley o por el oír de la fe? Pablo usó a Abraham para ilustrar la importancia de la fe. Dios le prometió una descendencia innumerable y aunque en ese momento no tenía hijos, Abraham creyó a Dios. También le prometió que en él serían benditas todas las naciones. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dios trató con Abraham porque él habría de ser una figura de fe para mostrar que el hombre es justificado por la fe. El apóstol toca un tema muy fuerte para el judaísmo, ya que recordemos que ellos se enorgullecían de ser hijos de Abraham, pero en Juan 8:37 Jesús les da una tremenda lección, diciéndoles que ellos no son hijos de Abraham como se decían llamar, porque si fueran los hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Todo lo que hizo Abraham siempre lo hizo por fe, además que de la familia de Abraham nace Jesús, el Salvador, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablamos de fe. Se puede decir que hablando espiritualmente somos hijos de Abraham por cuanto hemos creído en el Todopoderoso y caminamos obedeciendo, dando bendición a todas las naciones, dando a conocer a Cristo. Él es el Salvador.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es agregando la ley o las obras, solamente es por la fe en Cristo. El punto 2 dice rechazar la confianza en la ley, Gálatas 3 del 10 al 14. Pablo es tajante respecto a la ley. En el versículo 10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justificará para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley era ineficaz para hacer lo que solo la fe podía. El verso 12 dice, la ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Queda claro que había una maldición porque nadie podía cumplir la ley. Dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Esto es lo que la ley dictaminaba, declaraba la ineficiencia del hombre. Por lo tanto, había una maldición por no permanecer en las cosas escritas en el libro de la ley. Pero en el versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo por nosotros maldición, porque fue colgado en un madero. Escrito está, maldito cualquiera que es colgado de un madero, para que la bendición de Abraham fuera para los gentiles en Cristo Jesús, para que por la promesa recibamos la promesa del Espíritu. La trampa de la ley es pensar que hay un nivel de avanzados para los cristianos al apegarse a las cosas judías, que escondidamente es hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, pensando que porque la ley es santa necesitamos cumplirla, no sabiendo que al quererla cumplir estamos despreciando todo el sacrificio de Cristo, porque Él ya sufrió el castigo de nuestra paz. Él ya sufrió el castigo que correspondía a cada hijo de Dios de no haber cumplido la ley. Aunque Cristo sí cumplió toda la ley, Él pagó el precio. Por eso dice en Filipenses 2:14, cancelando el acta de los ritos que nos era contraria, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. El tercer punto es, la promesa de Dios se recibe por la fe. Gálatas 3 del 15 al 22. Habla de aquella herencia que no es por la ley sino por la promesa. Y la promesa la tomó Abraham por fe caminó y obedeció. La ley solo sirvió para mostrar que el hombre necesita de esa promesa que es Cristo en la vida del hombre. En el versículo 22 dice, mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Cristo es suficiente para llevar nuestras vidas como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿De qué manera? Por medio de la guía de su Espíritu Santo y de su palabra. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os ultrajan, os persiguen. Es un nivel que en Cristo se puede practicar porque es parte del nuevo pacto. Es tener de su espíritu, dice en Jeremías 31:33, pondré mi ley en sus pensamientos, las escribiré en sus corazones. El cristiano vive bajo una nueva ley, es la ley de vida, o también conocida como la ley del espíritu, o la ley de Cristo. Se cumple no por fuerza, sino porque Cristo obra en nuestras vidas, el querer como el hacer, según su buena voluntad. El justo por la fe vivirá. El enemigo siempre tratará de convencer al cristiano que necesitamos algo más para ganarnos la salvación. En el caso de los Gálatas, ellos fueron atacados fuertemente por asuntos de la ley, pero a ti, hermano, ¿de qué manera te ataca el enemigo? Te dice que no eres digno, que eres una mala persona, que necesitas obras para redimir tu vida o algún tipo de manda para obtener tu salvación. O aún puedes ser engañado pensando que tienes que ir a la iglesia para ser salvo. Esto es un tipo de ley. Déjame decirte que el Señor es suficiente para darte la salvación simplemente porque Él te ama. Solo necesitas creer en Él. Al creer en Él, poco a poco vas a ir viendo la obra poderosa que hace el Espíritu de Dios en tu vida. Podrás ser una buena persona, hacer buenas obras. Irás a la iglesia con gran fervor porque sientes que lo necesitas, porque el Espíritu de Dios te insta a buscarle de esa forma. Cristo ya ha hecho la obra. Dice Isaías 53:5 y 6, que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro texto lema termina, mas el justo por la fe vivirá. Creer y otra vez creer en quien está contigo es caminar de fe en fe. Dice la palabra que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Así es la vida del cristiano. Entregarle toda nuestra vida a Cristo para caminar de fe en fe. No te desanimes, hermano, que estás en las poderosas manos de Dios. Si ya eres hijo de Dios, confía en Él y Él te llevará de victoria en victoria. Si estás escuchando y aún no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, yo te invito a que le aceptes, te invito a que le digas: Señor, entra a mi vida, Señor, cumple ese nuevo pacto en mi vida, para que yo pueda experimentar tu libertad, para que yo pueda experimentar, Señor, lo que tú quieres en mi vida, Señor, tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Él te escucha y Él te ama. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.